No todos los niños y niñas tienen rabietas. Sin embargo, la inmensa mayoría de niños comienza a experimentarlas en algún momento de la crianza entre los 18 meses y los 2 años de edad, y pueden prolongarse más allá de los 4, 5, 6 o incluso 7 años de edad. Las rabietas son fenómenos totalmente naturales que ocurren como parte del desarrollo normal del niño y de la niña sanos. De la misma manera que los niños experimentan la salida y la caída de los dientes de leche, o la incontinencia urinaria, o incluso los cólicos, también suelen experimentar rabietas de vez en cuando durante la crianza. De hecho, las rabietas son indicadores de un desarrollo normal y saludable de su cerebro. Los gritos, el llanto, las situaciones embarazosas, el estrés o la tensión son elementos que suelen rodear al desarrollo de este tipo de pataletas, y posteriormente pueden venir acompañadas de una sensación de culpa y vergüenza que puede llegar a dañar la relación con tus hijos e hijas. Así que si lo que quieres es aprender a prevenir las pataletas y llevarte estrategias prácticas para solventarlas de una manera más efectiva, bienvenido o bienvenida, has llegado al taller indicado. Comenzamos. Hola familias, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAT. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos conocéis de anteriores vídeos y talleres, os doy la bienvenida a este nuevo taller online. En este taller vamos a entender la importancia de hacer una buena gestión de las pataletas de nuestros hijos e hijas. Y para ello abordaremos los siguientes puntos. Por un lado, hablaremos de las rabietas y de cuáles son los principales motivos detrás de las mismas. En segundo lugar, hablaremos sobre algunos mitos y creencias erróneas que solemos tener en torno a este tipo de situaciones familiares. En tercer lugar, veremos algunas pautas y orientaciones clave para prevenir y predecir la aparición de rabietas de nuestros peques. Y por último, haremos una recopilación de herramientas clave para saber cómo actuar frente a una rabieta o una pataleta. Así que recuerda, si eres papá o mamá o estás al cargo de algún menor y últimamente sientes que te desbordas, que te vienen pensamientos de culpa, de sobreexigencia, de inseguridad o incluso de vergüenza cuando tu hijo o hija coge una pataleta, te recomiendo poner en práctica las pautas que veremos a continuación, ya que te ayudarán a gestionar mejor este tipo de situaciones de crianza y sobre todo te ayudarán a dar lo mejor de ti a tus hijos e hijas. Para la realización del taller, recuerda que también puedes descargar el cuaderno de trabajo que nuestro equipo técnico ha elaborado para ti y que te dará ese impulso que necesitas para llevar a estos conocimientos a un plano más práctico. Las rabietas suelen ser el primer punto de enfrentamiento entre el niño o la niña y sus padres, es decir, suele ser la primera situación que rompe el equilibrio existente entre los padres, las mamás y sus hijos e hijas. Por lo general solemos ser pacientes o permisivos con la falta de sueño o con los comportamientos típicos de los niños menores de 2 años. Sin embargo, a partir de los 2 años, edad a la que suelen aparecer las rabietas, ocurre algo que cambia toda nuestra percepción como cuidadores y cuidadoras. Y es que el niño o la niña comienza a hablar, a dominar el lenguaje. A priori puede que pienses que esto no tiene nada que ver con las rabietas. Sin embargo, alrededor de los 2 años es cuando los niños y las niñas comienzan a construir sus primeras frases y oraciones, y esto hace que muchos papás y mamás cambien su manera de verlos. De algún modo tendemos a creer que el hecho de que un niño o niña pueda construir frases también implica que el niño sea capaz de razonar como un adulto. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, pues esto ocurre no porque los niños sean más difíciles o más rebeldes, sino porque los padres comienzan a pensar que el niño o la niña ya es capaz de razonar de una manera más o menos adecuada, cuando en realidad el niño aún no sabe actuar de manera racional, ni entender las razones de los adultos, ni tampoco controlar sus emociones cuando un adulto se lo pide racionalmente. Por tanto, aún no se ajusta a las expectativas que los adultos tienen sobre él o ella. Y esta es una de las razones principales por la que la mayoría de los conflictos en las familias comienzan cuando el niño o la niña alcanza los 2 años de edad. Ten presente que tus hijos pequeños aún no han desarrollado plenamente su capacidad de razonamiento, lo que significa que no pueden analizar las situaciones de la misma manera que tú o yo lo podemos hacer. En la mayoría de los casos son niños y niñas guiados principalmente por sus emociones. Lo más crucial para un desarrollo positivo es cuidar la relación que tienes con ellos. Por lo tanto, no permitas que las rabietas se conviertan en un factor disruptivo de la misma, sino que puedes aprovecharlas como una herramienta y una oportunidad para fortalecer vuestro vínculo familiar.
Para que puedas comprender mejor a tus hijos e hijas y ayudarles cuando tengan una rabieta, es importante que entiendas por qué ocurren y cómo se siente el niño, además de que también destierres algunas ideas preconcebidas que muchos papás y mamás suelen tener en relación con las pataletas y rabietas de sus peques. A continuación vamos a repasar algunos de estos mitos o creencias erróneas que las familias suelen tener acerca de las rabietas. 1. Las rabietas son una muestra de desafío. Este es el mito por excelencia y el primer pensamiento que pasa por la cabeza de cualquier papá o mamá cuando su hijo o hija pilla una pataleta. Pero no, los niños que experimentan una rabieta no están intentando desafiar nuestra autoridad, así que no tienes por qué tomarlo como un ataque personal. En realidad, lo que tu hijo o hija está haciendo es expresar sus emociones de la única manera que sabe hacerlo. De hecho, los niños tan pequeños no son capaces de elaborar planes complicados o enrevesados o actuar con mala intención. Además, piénsalo bien, tu hijo o hija necesita ayuda para ir al baño, para comer, para atarse los cordones. ¿De verdad crees que es capaz de ponerse a llorar durante minutos para simplemente demostrar que manda más que tú? 2. Las rabietas son señal de mala educación. Este es otro mito muy extendido acerca de las rabietas. Seguro que has escuchado aquello de qué niño tan mal educado, siempre llorando, o vaya padres que no le calman, qué irresponsables. Pero no, las rabietas no son muestras de irresponsabilidad o de mala educación, sino algo que le puede ocurrir a cualquier niño o niña de corta edad. Ocurren en todos los países, culturas y lugares del mundo, es decir, son un fenómeno universal y son algo tan natural y humano como estornudar o sonreír. Así que destierra este mito acerca de las rabietas y la falta de educación porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por último, 3. Las rabietas son una forma de salirse con la suya. A menudo observarás que tu hijo o hija no se enrabieta cuando le dices que no puede tener algo que quiere. En ese momento simplemente o se enfada o insiste. Y si te fijas bien, la rabieta aparece justo en el momento en el que se da cuenta de que no vas a ceder. Esto quiere decir que los niños no lo hacen para manipularte o conseguir lo que quieren, sino que es una respuesta para adaptarse a esa idea de que no van a poder conseguir lo que quieren. En otras palabras, cuando el niño se enrabieta, te está diciendo algo así como, vale, lo entiendo, ahora necesito tiempo para hacerme a la idea y conseguir canalizar toda esta emoción negativa. Como ves, no debes preocuparte ni asustarte cuando tu hijo o hija tenga una rabieta, ya que llorar y patalear son conductas normales que permiten al niño y a la niña expresar su frustración y además le ayudan a calmarse. Por otro lado, tener muchas rabietas o que se prolonguen hasta edades avanzadas tampoco deberían ser indicadores de problemas de desarrollo, sino que es totalmente normal que unos niños tengan más rabietas que otros. A veces la solución puede aparecer antes que el problema. Al igual que ocurre con los incendios forestales o con el manejo de explosivos, en el caso de las rabietas, la prevención también puede ser la mejor estrategia. Y cuando hablamos de prevención, no nos referimos a la eliminación, sino que lo que buscamos es conseguir que las rabietas aparezcan con menos frecuencia, sean más cortas o que el niño o niña sea cada vez más capaz de manejar el sentimiento de frustración de una manera más calmada y madura. Aquí van algunas pautas para reducir el número, la frecuencia y la intensidad de las rabietas de vuestros hijos e hijas. 1. Sé firme pero calmado y ten confianza en que tu no es bueno para el niño. Cuando un niño intuye que no estás seguro o segura de lo que estás haciendo, esto puede provocar falsas expectativas en él y hacer que las rabietas sean incluso más intensas y más largas. Por ello, es importante que te mantengas firme. Esto ayudará a que tus hijos e hijas entiendan que cuando papá o mamá dicen que no, resulta muy poco útil gritar o patalear. Esto además adquiere una relevancia especial en circunstancias que suelen ser habituales y específicas, como por ejemplo cuando te suelen pedir cenar frente al televisor o cuando te piden una chuche siempre después de salir del colegio. Tanto la cena como la salida de la escuela son eventos que se repiten de manera diaria y en estos momentos concretos es recomendable mantener una rutina constante. Sin embargo, esto no va a impedir que una vez que hayamos establecido esa rutina, ese hábito, como cenar en la mesa sin ver la televisión, podamos romperlo en ocasiones especiales. No obstante, va a ser crucial primero arraigar ese hábito mediante una firmeza y consistencia iniciales. Además, esta firmeza la vamos a comunicar de una manera calmada, y esto es importante, ya que la realidad es que los niños experimentan más rabietas si sus padres reaccionan de forma agresiva o demasiado intensa ante sus propias rabietas. Sabemos que actuar de forma calmada ayuda a que en futuras ocasiones el niño se sienta más tranquilo o más tranquila. 2. Establece rutinas claras.
Aunque un ambiente excesivamente estructurado ya sabemos que puede ser negativo para el desarrollo de la capacidad de adaptación del niño, una parte importante de la rabieta se debe a la sensación del mismo de falta de control o a la imprevisibilidad de su entorno. Como norma general, los niños y las niñas se enrabietan más en situaciones que son nuevas. Por ejemplo, cuando van a una tienda que no conocen, cuando están en un parque que no conocen a una hora a la que no suelen ir, o cuando se enfrentan a cualquier tipo de situación en la que no tienen muy claro o no pueden predecir cómo van a reaccionar los padres. Por tanto, si crees que sois una familia excesivamente rígida y estructurada, igual es importante que os relajéis un poquito y que ayudéis a vuestro hijo o hija a ser más flexible. Y si por el contrario creéis que sois una familia algo caótica y desestructurada, entonces tendréis que hacer un esfuerzo por ofrecer a vuestros hijos algo más de orden y estructura diarias. Esto les dará la confianza requerida para participar en su entorno y autorregularse de una manera más efectiva en el futuro. 3. Prioriza el descanso y evitad actividades demasiado largas o cansadas. Cuantas más horas pasen desde el último descanso del niño o niña, más probable es que se produzca una rabieta. Esto ocurre porque cuanto más cansado está el niño, también lo estará su cerebro. Y por tanto, su umbral de frustración será mucho menor. Por el contrario, cuanto más descansado o descansada esté tu hijo o hija, más resistente será a la frustración. Del mismo modo, esta regla también se puede aplicar a papás y mamás. Cuanto más descansados estéis, más capaces vais a ser de abordar los enfados y peticiones de una forma positiva. Y lo mismo ocurre a la inversa. Ahora que ya sabes la relación entre el cansancio y el cerebro de tu hijo o hija con su capacidad para resistir la frustración, es importante que te des cuenta de que cuanto más tiempo pases con tu hijo de compras o de paseo por la calle o en casa de los primos, más probabilidades habrá de que el niño experimente cansancio y por tanto experimente una rabieta. Frente a este tipo de situaciones siempre vas a tener dos opciones. Por un lado, o bien interrumpir la diversión y llegar a casa pronto para poder descansar, o por otro lado, alargar la diversión a riesgo de que alguno de tus hijos pueda experimentar una rabieta o pataleta. 4. Ser ejemplos de autocontrol. Si hablamos de prevenir rabietas, el buen control emocional de los padres predice el buen control emocional de sus hijos e hijas. En este sentido, es bueno que hagáis un esfuerzo máximo por manejar de forma correcta las emociones dentro de casa. Como podrás intuir, las conductas impulsivas y los berrinches de los padres y madres aumentan la probabilidad de que aparezcan berrinches y rabietas en los hijos e hijas. En niños, precisamente, se puede entrenar esta capacidad de autocontrol a través del juego, por lo que si estás interesado o interesada en cómo fomentar este autocontrol a través del juego, echa un vistazo a las dinámicas y ejercicios que te explicamos en nuestro cuaderno de trabajo gratuito. Para descargarlo solamente tendrás que rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en la descripción de este vídeo. 5. Reconoce los progresos y termina las rabietas de una forma positiva. Cuando un niño o una niña ha tenido una rabieta, a menudo los padres solemos decir frases como "qué vergüenza me has hecho pasar" o "desde luego ya te vale" o el clásico "siempre estás igual". El problema de estas expresiones viene dado porque a menudo las solemos decir cuando el niño o la niña ya ha conseguido tranquilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es penalizar ese momento de calma y de autocontrol, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es reforzarlo con una palabra amable, con un beso o con un abrazo. Te puedo asegurar que educar con culpabilidad no es efectivo, ya todos lo sabemos, por lo que si quieres que tu hijo gane confianza y deje de tener rabietas, o que incluso aprenda a gestionar mejor esa frustración, refuérzale una vez que haya conseguido autorregularse. Expresiones como "qué bien, has conseguido calmarte" o "ya estás más tranquilo, ¿verdad?" pueden ser muy útiles a la hora de regularte en este tipo de situaciones. Como ves, son muchas las cosas que puedes hacer para ayudar a tu hijo o hija a estar más descansado, a predecir lo que puede ocurrir y a sentirse más calmado cuando enfrente emociones como la ira, el enfado o la frustración. Así que inténtalo, intenta aplicar estas pautas en las siguientes sucesivas rabietas que tengas con tus hijos e hijas y observa sobre todo cuál es su reacción frente a estos cambios que puedes ir metiendo durante la crianza, porque ahí estará sin duda la información que necesitas para una mejor gestión de este tipo de pataletas. Ahora que ya sabemos por qué ocurren las rabietas y cómo prevenirlas,
tenemos algunas herramientas para reducir su frecuencia e intensidad de aparición. No obstante, y como ya hemos mencionado anteriormente, esto no va a reducir a cero el número de rabietas que pueden tener tus hijos e hijas. En este módulo del taller vamos a descubrir qué recurso podemos utilizar para gestionar las pataletas de nuestros peques de una manera más efectiva. Y para ello vamos a utilizar la herramienta CAP, que engloba 3 sencillos pasos: comprensión, actuación y prevención. Paso 1. Comprensión. Lo primero para gestionar una rabieta será comprender el por qué ha ocurrido esa rabieta, y para ello lo primero que haremos será observar y escuchar. Comienza por observar atentamente a tu hijo o hija durante la rabieta. Presta atención a lo que dice, a cómo se comporta y a qué posibles elementos o circunstancias del entorno han podido desencadenar esa rabieta. Por ejemplo, si tu hijo o hija está tirando los juguetes al suelo y llorando, intenta averiguar si esto ocurrió después de que le negaste algo que quería, como un dulce antes de cenar, o si por el contrario ha ocurrido porque ha tenido previamente una discusión con el hermano o con la hermana. ¿Ha sido porque no ha gestionado bien la frustración de tu negativa o también porque lleváis mucho tiempo fuera de casa y está cansado? Además de esta identificación inicial, también es importante que valides sus emociones. Es importante mostrar empatía y validar las emociones de tu hijo o hija. Puedes decir algo como: entiendo que estés frustrado porque no puedes tener el dulce ahora mismo. Es normal sentirse así. O entiendo que llevamos mucho tiempo caminando fuera de casa y estás cansada. Este tipo de oraciones ayudará a tu hijo a sentirse escuchado y comprendido, y por tanto la intensidad de sus sucesivas rabietas será mucho menor. Paso 2. Actuación. En la fase de actuación va a ser muy importante mantener la calma. Para ello vamos a enfrentar la pataleta con paciencia y con la perspectiva de que esa es la única manera que tiene tu hijo o hija de canalizar la frustración que siente. Evita enojarte, gritar o faltarle el respeto, ya que esto solamente va a empeorar más la situación. Y recuerda que tu tranquilidad también puede ayudar a que tu hijo o hija se calme más rápidamente. En esta fase de actuación también vamos a ofrecer opciones. En lugar de imponer una solución definitiva, vamos a dar a nuestros hijos algunas opciones dentro de unos límites razonables. Por ejemplo, podrías decir: no puedes tener un dulce ahora, pero puedes elegir una fruta o un yogur para después de la cena. Y otra opción que puedes utilizar es distraerlo o redirigir su atención hacia otra cosa. A veces cambiar la atención de tu hijo o hija hacia algo más puede ayudar a calmar la rabieta. Puedes mostrarle un juguete interesante o comenzar otra actividad divertida para distraerlo. Escuchar frases alternativas como: podemos comprar la piruleta, pero lo haremos en el fin de semana, o ¿te apetece que te lleve a caballito? También pueden ser estrategias eficaces para desviar la atención y que tu hijo vea la luz al final del túnel. Y por último, paso 3, prevención. En este paso de gestión de las rabietas entrarían todas aquellas pautas que ya hemos ido mencionando en el punto anterior. Cómo establecer rutinas y horarios adecuados, enseñar a tu hijo o hija a usar las palabras en lugar del llanto como herramienta de comunicación, o reforzar su buen comportamiento con elogios y recompensas adecuadas cuando consiga autorregularse por sí mismo. Antes de finalizar, me gustaría también hacer una pequeña reflexión acerca de esa culpa o vergüenza que a veces sentimos los papás y las mamás tras enfrentar una situación de rabieta con nuestros hijos e hijas. Una de las partes más difíciles de actuar de forma adecuada durante una pataleta consiste simplemente en ser capaces de aguantar esa culpa que nos supone ver a uno de nuestros hijos sufrir. Es totalmente normal sentir culpa y malestar. Como ya hemos comentado anteriormente, es natural intentar aliviar el sufrimiento ajeno, y más si proviene de un ser querido al que tenemos la obligación de proteger, ¿no? Créeme si te digo que la mayoría de las situaciones es la labor primordial de los padres conseguir calmar y abrazar a vuestros hijos e hijas cuando sufren. De hecho, esa es tu principal labor en esta ocasión, precisamente, aunque no lo puedes conseguir rompiendo las propias normas que tú mismo o tú misma has marcado. Recuerda que si estás decidiendo que es momento de volver a casa, o que no podemos tomar más golosinas hoy, o que no podemos tomar más bebidas azucaradas para la cena, es porque tú, como padre o como madre, también tienes la responsabilidad de educar. Recuerda que ejercer esa potestad y poner límites es algo positivo para tus hijos a largo plazo. Y recuerda también que el hecho de que no vayas a ceder en este tipo de situaciones concretas no quiere decir que no puedas ofrecer al niño otras alternativas. Y sobre todo, tampoco quiere decir que no puedas ofrecer tu afecto y cariño. Dicho en otras palabras, no dar al niño lo que quiere no tiene por qué estar reñido con ser capaces de estar disponibles para calmarlos y abrazarlos. Recuerda, no eres mal padre o mala madre por decir que no ni por poner límites.
Bueno familias, con esto finalizamos el taller. Espero que hayáis puesto en valor la necesidad y la importancia del descanso durante la crianza en perspectiva con las rabietas y que os hayáis llevado algunas ideas para poner en práctica los conocimientos que hemos estado compartiendo a lo largo de este vídeo. Te recuerdo también que puedes hacer uso de la sección de comentarios por aquí debajo si quieres aportar algo al taller o si te han quedado dudas sobre el contenido. Y por supuesto, recuerda que si estás empadronado o empadronada en el municipio de Alcalá de Henares, también tienes a tu disposición nuestro servicio de orientación familiar, que es público y 100% gratuito, y donde trabajamos mano a mano con las familias para la mejora de habilidades parentales. Tocamos la comunicación efectiva, el uso responsable de las nuevas tecnologías, las normas y los límites en casa, el fomento de la motivación académica, de la autonomía, de la educación sexual y muchas temáticas más, todas bajo el enfoque de la parentalidad positiva. Encontrarás todos nuestros datos de contacto en nuestra página web y también os animo a que nos sigáis en redes sociales y en nuestro blog, donde publicamos cápsulas educativas semanales, ideas de ocio, herramientas y pautas para la crianza todas las semanas. Y dicho esto, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos talleres.